Bienvenidos a este episodio especial dedicado a una de las figuras más importantes de México en el siglo XIX. Hoy tenemos con nosotros a Manuel González, político, militar, presidente de México y pieza clave en la etapa del Porfiriato. Manuel, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto hablar de mi vida y del México que me tocó vivir. General, comencemos por el principio. ¿Quién fue Manuel González antes de ocupar el cargo en el gobierno? Nací el 17 de junio de 1833 en Matamoros, Tamaulipas. Crecí en un entorno rural y desde joven me interesó la vida militar. Siempre estuve muy inclinado hacia el servicio militar y la política, en cierto aspecto. Lo que más me interesaba era poder construir un mejor país. Usted participó en varios conflictos armados, incluso perdió un brazo en batalla. ¿Cómo influyó eso en su vida? Así es, perdí mi brazo derecho en 1863 durante la intervención francesa, pero eso lejos de desanimarme me hizo creer que México necesitaba líderes fuertes y con convicción. Muchos lo recuerdan como un hombre cercano a Porfirio Díaz. ¿Cómo fue esa relación? Porfirio Díaz y yo fuimos compañeros de armas y aliados políticos. Luchamos juntos contra la intervención francesa y después contra el gobierno de Lerdo de Tejada. Compartíamos juntos la visión de un México ordenado y en progreso. Así que él me confió su presidencia para continuar con sus proyectos. En su presidencia suele destacarse su labor administrativa, pero también hubo aportes jurídicos importantes. ¿Cuáles son los que usted considera más relevantes? Entre ellos yo destacaría el Código de Comercio de 1884, que sentó las bases legales para la actividad económica moderna. También la ley de colonización que permitió que se poblaran lugares despoblados. También las reformas administrativas que ayudaron a mejorar los sistemas de recaudación y también las que ayudaron con el registro civil. Mi idea siempre fue proporcionar un marco jurídico estable en el que se pudieran desarrollar el ferrocarril y lo bancario. Actualmente se habla mucho de la transparencia. En su época, ¿cómo se enfrentaba al reto de ordenar el país tan desorganizado jurídicamente? Claro, era un México muy joven y que era muy inestable. No tenía instituciones sólidas, por lo que entonces necesitábamos crear leyes muy básicas y hacerlas funcionar. Aunque parecían acciones muy duras, mi intención siempre fue crear los cimientos básicos para un mejor desarrollo. Yo siempre he creído que sin orden jurídico no hay un proceso duradero. Usted gobernó México de 1880 a 1884. ¿Cuál diría que fue el sello de su administración? Mi gobierno se enfocó principalmente en tres cosas. Primero fue la infraestructura. Construimos miles de kilómetros de vías férreas, modernizamos puertos y ampliamos los telégrafos. Las finanzas públicas. Después de décadas, México por fin tuvo una economía equilibrada, aunque esto sí me trajo muchas críticas y tuve que quitar las monedas de níquel. Y por último nos enfocamos en la modernización administrativa. Ampliamos el sistema bancario y creamos el Banco Nacional. Fortalecimos la hacienda pública y reorganizamos la burocracia. Hoy se habla de usted como el presidente que permitió el Porfiriato. ¿Qué opina de eso? Mi papel fue darle continuidad a un proyecto. Durante mi gobierno, Porfirio Díaz no ejercía poder, pero seguimos en sintonía. Yo estabilicé las finanzas, creé los ferrocarriles y dejé un país listo para el crecimiento. Más bien yo diría que mi gobierno fue un puente para poder llegar a eso. Sin embargo, hubo críticas importantes, ¿no? Especialmente sobre corrupción y concesiones. ¿Qué responde a eso? En un país en reconstrucción, las concesiones eran necesarias para atraer la inversión. En cuanto a la corrupción, las acusaciones eran más políticas que reales, aunque sí reconozco que algunos funcionarios supieron aprovechar las oportunidades. Éramos un país muy joven en el que la administración se tenía que empezar a fortalecer. Estábamos aprendiendo a gobernar un país. Para entender su vida y obra tenemos que ver el México que le tocó. ¿Cómo describiría ese contexto histórico? Claro, México era un país fragmentado. Habíamos pasado la Guerra de Reforma, la intervención francesa y muchos levantamientos. La economía era débil, la infraestructura era malísima y la mayor parte del país vivía en pobreza extrema. También existía un debate entre el centralismo y el federalismo y entre los liberales y los conservadores. Yo mismo viví en carne propia esta transición, por eso busqué que mi gobierno se enfocara en el orden, el progreso y el desarrollo del país. ¿Cree que México habría sido distinto sin esa etapa de orden y progreso? Pues cada gobierno tiene su lógica.
Para que México entrara en un estado moderno necesitábamos leyes claras, un estado firme, inversiones y una estabilidad económica que claramente no teníamos. Lo único que hicimos fue abrir el camino para poder llegar a este ideal. General Manuel González, gracias por compartir su historia con nosotros. Su figura sigue siendo tema de debate, pero sin duda es parte fundamental de la construcción del México moderno. Muchas gracias a ustedes por esta conversación. Espero que esto les haya ayudado más a comprender el México que buscábamos construir. Hay que recordar siempre que la historia debe de estudiarse desde sus matices. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.